Pues muy buenas a todos, pues vamos a empezar este análisis, ¿no?, de jugadores para el draft 2026, año importante, cambiamos de entrenador, no sabemos si vamos a cambiar la manera de draftear, no sabemos si cambiaremos el estilo, si seremos más agresivos, si bajaremos, un año con muchas incógnitas, por lo tanto tenemos que ver qué jugadores interesantes de cada posición habría. Aquí vamos a ver un poquito los que son más, los que suenan para salir antes, y también los que considero que sean buen fit para Ravens, aunque salgan un poquito más atrás. Así que vamos allá, vamos a empezar con los receptores, una posición que quizá no es necesidad absoluta, pero que tiene una clase muy interesante, una clase profunda. Ya sabéis que en el draft es casi mejor elegir talento que necesidad. Así que en el pick 14 hay que coger talento. Si nos cae alguno de los dos o tres receptores top, hay que ir a por él. Así que vamos a ver un poquito los mejores jugadores, los mejores prospectos de la posición. Y luego veremos algún receptor más underdog que pueda salir más atrás, pero que sea un fit interesante también para Baltimore Ravens. Yo siempre lo digo, no vamos a llegar a Super Bowl con el cuerpo de receptores que tenemos actualmente, solo tenemos a Zay Flowers. Estamos viendo la liga, lo importantes que son, cómo llegó Denver, por ejemplo, a la final de conferencia, ¿no?, lanzando esas bombas, buscando receptores que fuerzan el pass interference. No tenemos jugadores para hacer eso cuando la cosa se complica. Lamar no tiene a quién pasarle. Y hemos visto como otros equipos como Chiefs o como Bills, con problemas en la posición, se han quedado fuera muy rápido, y en el caso de Bills pues en playoff. Así que es una posición vital. Así que vamos allá, vamos a ver qué receptores interesantes tenemos en el draft 2026. Empezamos por mi receptor favorito, Carnell Tate, jugador de Ohio State, jugador fantástico, escuela fantástica para sacar receptores, no paran de salir jugadores de primera ronda todos los años de Ohio State. Carnell Tate es un jugador que va un poquito por debajo del radar de los últimos jugadores que han salido de Ohio, porque bueno, al final es un jugador que siempre ha tenido al lado un receptor con más nombre, ¿no?, como fue en su día Marvin Harrison, ahora está con Jeremiah Smith, pero aún así siempre ha conseguido ser productivo, ¿no? Prácticamente titular de su año freshman. Este año consiguió casi 1000 yardas con solo y 9 touchdowns con solo 11 partidos, ya números que proyectaban totalmente de estrella, más de 1000 yardas. Es un jugador fantástico en los contested catches, en la end zone, jugador de posesión totalmente, y es lo que nos falta, ¿no?, a nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no creo que llegue al 14 ni soñando. Para mí es un pick top 5, top 10, mucho caso. Vamos a ver si cae un poquito por el tema de la velocidad, ¿no?, que haga unas 40 yardas malas, porque no es un jugador excesivamente rápido, pero va a ser muy difícil que llegue al 14. Tendría que ver si los Ravens suben a por él, habría que ver si cae por cualquier razón, pero si no va a ser muy difícil. En cualquier caso, estamos viendo probablemente para mí el mejor jugador del draft, el jugador que le vendría a los Ravens fantásticamente bien, y vamos a ver si consigue asentarse en la posición de la NFL, ¿no? Yo creo que lo tiene muy bien. Los jugadores de Ohio State suelen trasladar fantásticamente bien. Hemos visto este año a Agbuka, así que este sería la primera opción para mí como receptor en primera ronda. Bueno, pues otro jugador fantástico que sería autopick si llega al 14 sería Jordan Tyson. Además se llama Jordi como yo, jugador de Arizona State, otro jugador muy parecido a Carnell Tate, quizá un poquito, todavía un poquito más físico, no es tan alto, es un 6'2", pero es mucho más físico, un poquito más fuerte, más grande, jugador también de posesión, un perfil que nos falta, lo mismo que sería con Carnell Tate, sería con Jordan Tyson. Parece que serían los dos fits perfectos para Baltimore en la posición de receptor en esta primera ronda. Otro jugador que a mí me parece que es top 10 asegurado, así que va a ser difícil que nos llegue. Pero bueno, es un jugador que ha tenido lesiones, eso siempre cuenta a la hora de draftear. Puede ser que se deslice un poquito más que Tate. Yo creo que va a salir después que Tate, precisamente por esta condición, ¿no?, la de que tiene muchísimos problemas con las lesiones. Creo que se rompió la rodilla en 2022. Este año solo ha jugado 9 partidos en los que ha conseguido 711 yardas y 8 touchdowns, pero es un jugador totalmente dominante, y que si no llega a lesionarse pues hubiera hecho una barbaridad de números este año. Es un 6'2", 200 libras. Es junior también como Carnell Tate, así que son jugadores jóvenes todavía a desarrollar con muchísimo potencial. Jugador que proyecta, como he dicho, top 10, y que va a ser difícil que nos llegue, pero
es la segunda opción para mí, uno de mis jugadores también favoritos del draft. Para mí, él y Carnety son los dos mejores receptores. Así que vamos a ver si por algún casual nos llegara a los Ravens. Sería autopick. Bueno, en tercer lugar tenemos a Denzel Boston. Me parece que es otro jugador que encajaría fantástico en los Ravens. Este a mí no me parece ya que esté entre los receptores más top. De hecho, yo pondría dos receptores más delante de él, pero yo ya estamos diciendo que son jugadores que encajarían en el fit de los Ravens. Los otros dos receptores que ahora veremos son más pequeñitos. Es más difícil que vayamos a por ellos porque se parecen mucho a lo que tenemos, ¿no? A Zay Flowers. Este sería Denzel Boston. Aquí ya hay un escalón con respecto a los otros dos que a mí me parecen jugadores top 10. Este ya incluso podría deslizarse a finales de primera ronda, incluso segunda ronda. Pero es otro jugador del mismo perfil, ¿no? Perfil físico, un jugador que no tiene muchísima velocidad, que no te va a ganar en velocidad, no tiene tanto buen route running, pero que es muy físico, es muy grande, es un jugador, lo mismo, contested catch, jugador para red zone, jugador para terceros downs. Eso es lo que necesitamos, por esto lo ponemos aquí en tercera posición. Es un jugador que ha conseguido 881 yardas y 11 touchdowns con Washington, su universidad, con los Huskies. 6'4", 209 libras, como vemos, muy espigado, jugador muy alto y no muy pesado. Esto le va a hacer que no sea tan veloz. Y que este sí que va a ser muy probable que esté disponible en la posición 14. Aquí yo ya me pararía a pensármelo. En el caso de Denzel Boston, me parecería un jugador que sí que cogería en segunda ronda sin pensarlo, pero que en primera ya debería ser un pick más si bajas, si te deslizas al final de primera ronda, y ahí sería un poco su fit, ¿no? Bueno, aquí otro receptor interesante que va a salir seguro en primera ronda, pero quizá no se adapte tanto al fit de los Ravens. No es un jugador que yo creo que los Ravens vayan a seleccionar, pero bueno, vamos a hablar un poquito de él porque va a ser jugador de primera ronda. Al final tampoco sabemos el nuevo head coach qué estilo de ofensiva quiere implementar. No olvidemos, por ejemplo, los Dolphins tuvieron una magnífica ofensiva con Waddle y con Hill, y bueno, podría perfectamente el nuevo coordinador ofensivo tirar por dos receptores pequeñitos, que haga una pareja con Flowers de tremenda velocidad. Y eso es lo que tiene Makai Lemons, un jugador ultra veloz, ultra aceleración, ultra élite, y que es increíble con lo pequeñito que es, porque es un 5'11", 195 libras, jugador muy ligero, muy liviano, muy parecido, yo creo que en medidas y en peso a Zay Flowers, clase junior. Ha conseguido una barbaridad de yardas este año, 1200 yardas y 11 touchdowns, que siendo tan pequeñito ha conseguido, estamos viendo, nos dice la capacidad que tiene para generar, sobre todo after catch. Es un jugador que, como digo, es muy parecido a Flowers, pero todavía es mejor Flowers. Ya sabemos que tiene esa manía de ponerse a bailar cuando recibe el balón y muchas veces evitar el contacto. Este no, este tira directamente recto, ahí lo vemos, capaz de pelearse con jugadores mucho más físicos que él, que tiene ese centro de gravedad bajo que a la vez lo hace muy potente. Entonces es un jugador muy interesante, como digo. Yo no creo que nos vayamos a por él, pero es un jugador que va a salir en primera ronda, así que Makai Lemon, otro jugador, otro prospecto interesante en primera ronda para este año. Pues en quinta posición tenemos a Chris Bell, receptor de Louisville. Atención a este nombre, jugador que puede ser el robo de este año, porque se lesionó esta temporada de gravedad. Me parece que va a caer muchísimo por esa lesión, pero es una auténtica bestia, jugador que llega un poquito más limitado que los demás, técnicamente, un jugador que no llegaba tan formado, pero ha explotado este año de una manera tremenda. 917 yardas, 6 touchdowns en 11 partidos hasta que se rompió, no sé si el Aquiles o tuvo una lesión grave. Entonces no creo que esté ni siquiera preparado para los training camps de rookies. Es un 6'2", 220 libras, una auténtica bestia, porque además es rapidísimo. Probablemente sea el jugador con mayor potencial de esta clase de draft. Un jugador que además estaría en la lista esta de los prospectos físicos de este año, porque es una barbaridad cómo corre, la velocidad que tiene, con el peso que tiene y con el físico que tiene, ¿no? Ya te digo, este probablemente se deslice a segunda ronda, incluso sea un jugador de segundo día tardía,
pero es que ahí lo tenemos en esta jugada. Qué aceleración tiene, qué velocidad. Veremos a ver cómo llega a los Pro Days y a las pruebas del draft, porque si este es capaz de hacer las 40 yardas las va a reventar. Entonces cuidado con este jugador que ya te digo, por el tema de la lesión se podría caer. Si cae a segunda ronda o incluso un poquito más, yo no me lo pensaría, y lo que digo, puede ser el robo de draft de este año. Veremos cómo llega de la lesión, pero jugador fantástico que a mí me encanta, y lo mismo, un jugador que encaja perfectamente en el feed de los Ravens, ¿no? Es un jugador grande, potente. Este quizá tenga más peligro yendo en profundo que siendo un receptor de posesión, porque sus rutas son más limitadas, no es tan bueno como los demás técnicamente, pero atención a lo que puede alcanzar si algún equipo lo pule en la NFL. Es una especie de A.J. Brown, por hacernos una idea. Así que Chris Bell, una fantástica opción para, sobre todo, segundo día. Bueno, pues en sexta posición, jugador que a mí me encanta, el Elijah Sarrat, jugador de los Indiana Hoosiers, el equipo de moda, lo han ganado todo, 16-0, el receptor 1 de este equipo, junto con Omar Cooper, ¿no? La pareja que hacían. Jugador que tiene una historia muy curiosa, porque es un jugador que no vino sin estrellas, ¿no? Del high school, jugador que se llevó Cinetti prácticamente por confiar en él, por lo que veía, no por lo que decían los reportes, y ha dado un rendimiento tremendo. A mí es uno de mis jugadores favoritos, porque ya te digo, no tiene tanto nombre, no tiene unos números impresionantes, pero es un jugador que tiene una capacidad de correr rutas fantástica. A mí me parece uno de los mejores route runners de la clase. Además, prácticamente todos los años ha estado cerca de las 1000 yardas. Este año 15 touchdowns, una barbaridad de touchdowns, súper productivo con Mendoza. Y es un jugador que se prospecta bastante más para abajo. O sea, es muy difícil que salga en primera ronda según los mock drafts, pero a mí me parece que tiene talento de primera ronda. No sé si en el 14 lo deberían de coger los Ravens, pero es un jugador interesante, sobre todo si se desliza al segundo día. Ojo con el Elijah Sarrat en el pick 14 del segundo día, yo no me lo pensaría. Jugador fantástico, y quizá no es un receptor 1-1 como los otros, pero ojo, porque este podría ser uno de los mejores receptores 2 de la liga, el Elijah Sarrat. Pues estos serían mis 6 jugadores favoritos para los Ravens en el puesto de receptor. Ya sabéis, como he dicho, que no es un ranking al uso, son los 6 mejores jugadores, no son los 6 jugadores que van a salir antes en el draft. Simplemente son 6 prospectos que me parecen interesantes. Hemos analizado 6. En otra posición analizaremos alguno más, pero también estamos viendo que nos quede el vídeo muy largo. Y ahora simplemente hemos hecho una sección que se llama Underdogs, que vamos a nombrar jugadores que probablemente para mí van a salir un poquito más tarde, pero que aún así puedan tener buen fit en Ravens. Uno de ellos sería Chris Brassell, receptor de Tennessee. Este es probable que salga también entre los 2 primeros días, pero a mí me gusta un poquito menos que los que hemos nombrado. Es un 6'5", 200 libras, ha hecho más de 1000 yardas esta temporada y, como digo, es jugador de los Tennessee Volunteers. Otro jugador interesante sería Jacoby Lane, jugador de USC, es un 6'4", también casi 200 libras, 49 recepciones, 745 yardas, ha hecho buenos números, pero bueno, ha estado con Mackay Lemon le ha pasado por encima. Ya entraríamos en jugadores que son más receptores 2. Otro jugador sería Omar Cooper Jr. Atención, este es uno de mis underdogs favoritos, jugador de Indiana, otro jugador que ha pasado un poquito por debajo del radar porque es compañero de Sarrat, que al final parece que es el jugador más confiable en los Indiana Hoosiers, pero ha conseguido casi los mismos números, incluso mejores: 69 recepciones, 937 yardas, atención, 13 touchdowns, el que más ha conseguido de las Big Four, de las conferencias grandes del college. Jugador muy interesante, cuidado, porque aquí en los drafts sale como jugador de tercera ronda. Yo creo que si lo coges por ahí es un activo muy bueno. Antonio Williams, jugador de Clemson. Este jugador es más pequeñito, pero era un jugador que venía como estrella. Fue un recruit de 5 estrellas. Fue una temporada sophomore, hizo una temporada sophomore fenomenal.
Y bueno, lo que pasó con Clemson es que el año pasado pues prácticamente naufragaron todos los jugadores. El típico jugador de Clemson, los jugadores de Clemson van a ser una incógnita todos porque venían todos como un gran cartel, pero el año pasado se le han pegado. Antonio Williams, 55 recepciones, 600 yardas, un poquito por debajo de las expectativas, pero es un jugador con unas manos segurísimas. Creo que tiene el porcentaje de drops más bajo de toda la NCAA, o uno de los más bajos, así que un jugador muy interesante. Malachi Fields, receptor de Notre Dame, un 6'4", otro bicharraco, 220 libras, este es físico total. A mí estos jugadores me dejan siempre dudas porque dominan mucho por el físico, no le veo un route running como para ser un receptor top, pero puede ser un jugador que en tercera, cuarta ronda pueda resultar interesante. 36 recepciones, 630 yardas. CJ Daniels, el receptor de Miami, este lo hemos visto bastante, sobre todo si hemos seguido los playoffs, ha jugado bastante buenos playoffs, es un receptor de 6'2", 205 libras, evidentemente el receptor 1 en Miami era Malachi Tony, pero Daniels me parece que ha hecho un papel bastante digno, 557 yardas, 7 touchdowns. Y por último voy a meter a Skyler Bell, jugador que juega en Yukon, una universidad más pequeña, entonces aquí tiene unos números bastante inflados, pero ya sabemos que es los cornerbacks a los que se enfrenta pues no son los mismos que un cornerback de una Big Four, así que Skyler Bell, cuidado porque es de las universidades así con menos nombre, el jugador que va sonando más fuerte. Mide 6 pies, 185 libras y los números son tremendos, 101 recepción, 13 touchdowns, 1278 yardas, habla muy bien de él, veremos si le da para dar el salto a la NFL. Y con esto me despido, hasta luego.